el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 2, las exequias cristianas. El Catecismo dedica 11 números al estudio de este tema. El día de hoy vamos a entrar a profundizar en el segundo apartado de este artículo, en los números 1685 y 1686, con el tema que tiene como título la celebración de las exequias. Estamos compartiendo en este apartado cómo es la celebración de las exequias cristianas. Y vamos a leer primero los 2 números que nos propone el Catecismo y luego los explicamos. Número 1685 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Número 1686 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el ordo exequiarum, o ritual de las exequias, de la liturgia romana, propone 3 tipos de celebración de las exequias correspondientes a 3 lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia, el cementerio. Y según la importancia que les presten la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende 4 momentos principales. El día de mañana vamos a desarrollar esta última parte, estos 4 momentos principales, pero van a ser liturgia del rito de exequias, la acogida de la comunidad, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico, el adiós. Podemos ver, pues, queridos amigos, aquí en estos 2 preciosos números que nos regala el Catecismo en esta mañana, cómo la Iglesia, al celebrar las exequias, tiene una referencia a que la Iglesia Católica se adapta también a las costumbres locales, a la piedad popular que tanto hemos hablado, a distintas formas que se tengan en los lugares de hacer las exequias, a las tradiciones que han existido desde siempre, para expresar ese dolor, para expresar esa solidaridad del pueblo, de la comunidad para con la familia doliente, para expresar ese sentido de fe en el momento de la muerte de nuestros seres queridos. Y esto es algo muy hermoso, porque empezamos diciendo que la Iglesia respeta esto que la cultura tiene para con sus difuntos. Ahora, este respeto no quiere decir en ningún momento que no existan unas normas conjuntas de la Iglesia Católica sobre las exequias para todos los católicos. Sí que existen, y el Catecismo nos las está enseñando en estos 2 números. Incluso estos 2 números que hemos leído aplican tanto para la Iglesia Católica de rito latino, la nuestra, como para los católicos de los ritos orientales, para los de Alejandría, los de Antioquía, los del Medio Oriente, para las iglesias griegas, etcétera, etcétera. Porque hay orientaciones que son comunes para todos, aunque es cierto
que hay muchos elementos particulares en los que la Iglesia tiene una gran capacidad de adaptación de cómo se hacen las exequias en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso incluso sin necesidad de hablar de la Iglesia Universal, porque en todo esto hay una variedad en los diferentes continentes, en los diferentes países, también en los diferentes ritos. Incluso aquí, para no ir tan lejos, aquí entre nosotros, todos sabemos que pueden haber muchísimas diferencias de cómo celebrar unas exequias de un difunto. Pueden haber diferencias en cómo celebra, por ejemplo, la comunidad anglosajona en Atlanta, a cómo celebra la comunidad mexicana, o la comunidad de africanos de Ghana, o la misma comunidad polaca, o los coreanos. Cada uno tiene unas formas muy particulares de celebrar las exequias de sus difuntos. Y entre esas muchas diferencias, sin embargo, la Iglesia siempre, en todas, va a conservar lo que es sustancial, ¿sí? Aquello que exteriormente pueda tener muchas diferencias, en lo sustancial está siempre igual, ¿no? Quizás hay unas comunidades que celebran sus ritos de exequias de una manera muy simplificada, ¿no? No sé, una parroquia en el centro de Atlanta, en unas comunidades con muchas personas, ¿no? Lo van a celebrar quizás de una manera más simple, o aquellos que se pueden o que se necesiten celebrar en un tanatorio. Aunque exteriormente hayan muchas diferencias, en lo esencial estamos ante el mismo misterio que es la Pascua cristiana. Dicho esto, queridos amigos, vamos a ver unas distintas formas que ofrece la Iglesia para los ritos de exequias, ¿no? El rito de las exequias, tanto de adulto como de niños, debe celebrarse teniendo en cuenta las costumbres del lugar, pero propone tres cosas. Vamos a decir tres fórmulas, ¿no? Primera fórmula es el rito típico, ¿no? La forma típica. Esa forma típica comprende como tres estaciones. La primera de ellas es la que se celebra en la casa mortuoria, o si es una religiosa o un monje en un convento, en un monasterio, se celebra ahí dentro, en su celda, donde habitaba el monje o la religiosa. Segunda, en la iglesia, y tercera, en el cementerio. Es decir, la forma típica de la celebración de las exequias tiene como tres sedes, como tres lugares, tres estaciones. Esos son tres momentos principales. Uno en la casa del difunto o en el lugar del fallecimiento, hospital, tanatorio. El ritual nos dice incluso en la casa, aunque ya nosotros hoy día sabemos, ¿no?, que cada vez mueren menos personas en su casa. Incluso dice y nos explica para los religiosos ahí en el convento, en su celda del monasterio. Y esto es muy importante tenerlo presente, queridos amigos, porque sería un error el que nosotros redujéramos el concepto de las exequias solo a la celebración de la misa en el momento del funeral. Eso es un error. Porque es que las exequias no se deben reducir solo a la celebración de la Eucaristía, porque esas oraciones que se han pronunciado cuando ha fallecido la persona, en esas oraciones que hace el sacerdote en ese primer momento, o que hace la comunidad cristiana, o que hacen sus familiares en torno a ese difunto, ahí en ese momento ya ha comenzado
el rito de las exequias. No solamente es la misa. Ahora bien, llegado el momento de celebrar las exequias más solemnemente, dice el ritual de exequias de la Iglesia Católica, primero es en la casa mortuoria donde ha fallecido, o en su domicilio, o en el hospital, o en un tanatorio, etcétera, etcétera. La segunda parte es ya lo que es propiamente en la iglesia. Y la tercera es lo que es propiamente en el cementerio, donde hablamos que también hay como dos procesiones. Hay una procesión donde se va de la casa mortuoria a la iglesia, y hay otra procesión que se va de la iglesia al cementerio. Fíjense que dependiendo de las diferentes culturas de los pueblos, de los lugares, esto se hace, por ejemplo, caminando. Se lleva el ataúd caminando en procesión desde el lugar donde han preparado el cuerpo, se lleva a la iglesia, y de la iglesia se sale caminando en una procesión hasta el cementerio, ¿no? En ciudades más grandes como las nuestras, por ejemplo, esto no puede ser así. Así que se usa un carro funeral donde se lleva en esa especie de procesión, aunque sea en un coche, en ese carro mortuorio, se lleva al templo, y después del templo se lleva al cementerio. Pero fíjense, queridos amigos, aunque sea así, el concepto es el mismo. A veces vemos los funerales y son pues un policía delante y 20 o 30 carros detrás. Hay una procesión. Y la policía se encarga de que ningún coche se meta en la mitad de la procesión a quien no esté participando de esa procesión, aunque sea en coche, acompañando a ese difunto al cementerio, o de la funeraria a la iglesia. Es algo muy interesante, que también es muy hermoso. Esta sería pues la forma típica, que es quizás la más desarrollada, la que más conocemos. Hay una segunda fórmula, que es un rito sin procesión al cementerio. Comprende también como con 3 estaciones: en la casa, en el interior de la iglesia, y después en la puerta de la iglesia, allí donde se despide sin esa procesión al cementerio. Tercera fórmula se llama el rito simplificado. Comprende también 3 estaciones, pero todas ellas tienen el lugar en la misma iglesia. En primera parte, se hace la recepción del cuerpo en la puerta de entrada de la iglesia. Esto es cuando no ha ido el sacerdote a la casa en el momento del fallecimiento, o al tanatorio, el lugar donde haya fallecido la persona. Segundo, en la celebración de la Santa Misa, se le da la bienvenida, se entra, se celebra la misa, y al final vuelve y se sale a la puerta. En el exterior de la iglesia se hace la despedida. Vemos pues cómo existen diferentes posibilidades de celebrar este rito de las exequias. Pero aquí lo que el catecismo nos quiere significar es que las exequias tienen un acompañamiento de la iglesia. Que las exequias no son solamente un momento puntual y ya. El ideal sería que ese proceso de duelo de la familia, la iglesia tuviera la capacidad grande de hacerse presente en todo ese proceso. Ese sería el ideal, ¿no? De hecho, en muchos lugares fallece una persona y en ese momento se reza, por ejemplo, el Santo Rosario. Se acude también a acompañar a la familia en la velación de ese difunto. O alguien de la parroquia va allí a rezar en torno al cadáver.
Ese sería el ideal, un acompañamiento constante en ese momento, que las exequias permitan o posibiliten el acompañamiento de ese duelo de una manera más prolongada. Y esto pasa mucho, porque es muy triste ver o escuchar cuando una persona ha fallecido que en su familia nadie cree. Y entonces están buscando quién vaya a rezar por el muerto, por el difunto. Y no hay, y no encuentran. Y en la familia nadie sabe rezar, nadie sabe hacer un rosario. Qué tristeza. Qué buena reflexión la que tenemos ahí, para darnos cuenta que todos debemos saber, también para acompañar en estos momentos tan difíciles a las familias que lo necesitan. Por desgracia, porque somos limitados, porque dependiendo especialmente de las ciudades tan grandes y de las costumbres, muchas veces las parroquias son absorbidas en un montón de ocupaciones. Y es difícil poder estar disponibles en todo momento para acudir a cada una de las necesidades que las familias tengan. Y por eso es bueno que las personas también sepan hacer oración, sepan rezar, sepan encomendar sus difuntos, porque no sabemos si en ese momento determinado, a esa hora específica, va a haber alguien en esa parroquia, un señor sacerdote disponible para ir en ese momento del fallecimiento. No lo sabemos. También es que en esta cultura nos han ido quitando esa especie de relación que debemos tener con la muerte y nos han ido educando como si nunca nos fuéramos a morir. Y eso no es así. Otros han querido vivir el proceso de la muerte de una manera casi privada. Algo que esta sociedad también nos ha enseñado y que es terrible, que alguien se muera y nadie se da cuenta. Ahí es importante, queridos amigos, esa presencia de la comunidad. Por eso la importancia de que exista en la comunidad personas que sepan hacer oración y que estén disponibles para acompañar a esas familias. Realmente también hay situaciones que se tienen que adaptar a su realidad. Pero lo que es importante, queridos amigos, saber es que las exequias son el acompañamiento de la comunidad cristiana en ese momento de la despedida de uno de sus miembros. El acompañamiento a los familiares con un sentido de solidaridad, de cercanía en el dolor. Fíjese, queridos amigos, cómo en nuestra cultura existe esa costumbre de darnos el sentido pésame. Para un católico, decir un pésame no tiene que ser únicamente decir una palabra, como si me tocara decirle una palabra por costumbre social. No. El auténtico pésame de un católico es el de decirle a la persona en dolor: yo rezo contigo. Yo me uno a tu dolor en la oración. Ese es el pésame católico. No es un discurso, es una unión en la oración. Como a veces se dice, te acompaño en el dolor. Ese acompañamiento, para que sea sincero, para que sea auténtico, tiene que expresarse en la oración. Te acompaño en el dolor, es decir, el Señor ha querido también que nosotros compartamos alegrías y compartamos penas. ¿Quién llora sin que yo no llore con él?
¿quién sufre sin que yo no sufra con él? Así nos dice la Sagrada Escritura, te acompaño en el dolor. Expresión muy pero muy hermosa. Y se dice mucho entre nosotros, gracias a Dios. Pero debe de ser una expresión de que el verdadero acompañamiento en el dolor consiste en orar. Como católico te ofrezco mi solidaridad, la limosna de la oración por los difuntos. Qué cosa tan bella. Acordémonos, queridos amigos, que nosotros los católicos tenemos algo que se llaman las obras de misericordia. Y existen 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. La 7ª obra de misericordia espiritual es la oración por los difuntos. Ten misericordia de esta persona que ha fallecido. Rezo por ella. Hago un sacrificio por ella. Esa es mi mejor limosna. No vas a poder hacer por él ninguna otra obra más hermosa que orar. Ninguna. Este será un favor muy similar al que pudieras haber hecho por ese difunto durante su vida. Porque puede ser que en determinado momento de la vida de ese difunto, él pudo haberte pedido el favor, no sé, de prestarle dinero, o te pidió el favor de que le dieras hospedaje en su casa, o te pidió un consejo. Toda aquella caridad que tuviste con él fue muy hermosa y ciertamente muy importante en momentos exactos de su vida. Ahora, esas obras de caridad corporales que hiciste cuando estaba viva esa persona, la vas a completar perfectamente orando por él ahora que ha fallecido. Fíjese qué cosa tan hermosa es esto. Las obras de misericordia se nos hacen presente en este momento. Recordemos que las 7 corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y aquellas obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. En estas obras de misericordia prácticamente tenemos el derrotero de toda nuestra vida. Oro por el difunto y al mismo tiempo estoy orando por esa madre triste, para que el Señor le dé consuelo a esa mamá, a ese papá, a esa esposa, a ese esposo, a ese hermano, a ese tío, a esa abuela. Todos los que son tristes por la pérdida de un ser querido, que el Señor, por medio de mi oración, le regale consuelo al triste. ¿Se ven cómo todo está conectado de una manera espectacular en nuestra vida cristiana? Orar por los difuntos. Es decir, mi misericordia y mi obra de caridad con una persona no está bien concluida si al final de su vida no llego a rezar por ella. Le faltó algo a mi misericordia, a mi caridad, para estar completa. Por eso
me uno en tu dolor. Es oro por ti. Pero alguno podría decir, pero tampoco es completa si me limito a rezar por su eterno descanso y no le ayudo materialmente. Claro que sí, porque la misericordia y la caridad tienen que ser corporal y espiritual. Por eso se nos presentan las obras de misericordia juntas. Las corporales y las espirituales juntas. No podemos elegir si una u otra. Yo debo de darle de comer al hambriento. Debo de darle beber al sediento. Debo darle posada al peregrino, vestir al desnudo, y al mismo tiempo debo de rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Eso también forma parte de una obra de misericordia. Y si no hacemos eso, es que no nos queremos como deberíamos de querernos. No nos queremos plenamente o no nos queremos bien. Hay que darle de comer al hambriento, sí, y orar por el difunto. La oración por los demás, estén vivos o muertos, es una buena obra. De hecho, San Pablo la recomienda. Orar por todos, sin distinción, también por los gobernantes y las personas que tienen alguna responsabilidad. Primera de Timoteo 2:2-3. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Es una invitación completa que nos hace San Pablo. Orar por los vivos y orar por los difuntos. Recordemos que nuestra fe católica nos ha enseñado que los difuntos que están en el purgatorio dependen exclusivamente de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por estos, para que ellos sean liberados del purgatorio lo antes posible. Y la misericordia de Dios lo va a lograr. Y ese proceso de purificación se puede acelerar mediante las prácticas concretas de nosotros los vivos. Y la mejor de ellas es la oración. Eso está en la Sagrada Escritura desde antiguo. Segunda de Macabeos 12:46. La mejor respuesta a cualquier persona de cualquier tipo de creencia que nos diga que nosotros no debemos orar por los muertos. Segunda Macabeos 12:46. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. De aquí las intenciones particulares que se presentan en la Santa Eucaristía. Cuando el señor sacerdote dice, ofrecemos esta Santa Misa por Segunda Macabeos 12:46. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Por eso celebramos los fieles difuntos y se hace ese ofrecimiento precioso por todas esas almas del purgatorio, donde se pide por todos los difuntos, incluso, y esta es una obra de caridad también preciosa, por todos aquellos que nadie nunca se ha acordado de ellos, por todos esos pobres difuntos que tienen unos pobres familiares que nunca se han acordado de ellos. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de morir en una familia que se acuerde de orar por nosotros.
Porque si yo a una persona le amo, le tengo que desear lo mejor. Y el mejor deseo que yo tengo para una persona es que tenga a Dios, que esté plenamente purificada para gozar de Dios. Por eso yo como católico rezo por los difuntos. Y por eso cuando digo te acompaño en el dolor, ese sentimiento de solidaridad se traduce en mi oración por el difunto. Fíjense, queridos amigos, en el siglo IV existió un santo, se llamaba San Efrén. San Efrén en su testamento escribió lo siguiente: en el 30º de mi muerte, acordaos de mí, hermanos, en la oración. Él estaba pidiendo que a los 30 años de haberse muerto todavía siguieran rezando por él. Acordaos de mí, hermanos, en la oración. Expresión preciosa de San Efrén, ¿no? Y eso debería de ser entre nosotros desde el día que me muero, ¿no? Y esa preciosa tradición de ofrecer el novenario. Y después a los 40 días, y en otras culturas existen a los 7 meses, y después el aniversario de un año, y así. Decía San Efrén, ¿no? En el 30º de mi muerte, acordaos de mí, hermanos, en la oración. Es decir, no importa, reza por mí 30, 40, 50 años. En conclusión, queridos amigos, oramos por los difuntos para que Él, en su infinita bondad y misericordia, acelere el proceso de purificación del alma en el purgatorio. De esta manera, se espera que acoja más prontamente en su santo reino a los que han partido ya de este mundo, para que por medio de nuestra oración Dios tenga misericordia y les conceda gozar de la vida eterna, que es la meta a la cual todo cristiano aspira a alcanzar. Y por eso es que, queridos amigos, cada día que nos permita la vida seguir existiendo, es una excelente oportunidad para poner en práctica esta obra de misericordia. Y así ser como el Padre, ricos en ternura y misericordia, el cual, por medio de su Hijo, nos prometió en el Evangelio de Mateo 7:7, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.